Hola y bienvenidos a la lección de Truman. Esta sección llamada literatura yo pensaba sacarla un poco más adelante debido a que iba a hablar sobre ciertos literatos clásicos que creo que todos deberíamos leer y sobre todo lo más importante que nos deja cada uno de ellos con sus respectivas obras. Pero debido a las circunstancias y sobre todo en particular a una obra que acabo de leer, me veo en la obligación de adelantar esta sección y aquí la traigo para ustedes. En enero de 1941, el escritor francés de 28 años, Albert Camus... ¡Ulala, señor Francis! ¿Sí, cómo no? ¿Cómo se dice entonces? Albert Camus comenzó a trabajar en una novela sobre un virus que se propaga incontrolablemente de animales a humanos y termina destruyendo a la mitad de la población de una ciudad moderna y representativa. Esta se llamaba La Peste. Eventualmente publicado en 1947 y frecuentemente descrita como la mejor novela europea del periodo de la posguerra, el libro, escrito en prosa escasa e inquietante, nos lleva a través de un brote catastrófico de una enfermedad contagiosa en la ciudad de Orán, una ciudad ligeramente ficcionalizada en la costa argelina. La historia la vemos a través de los ojos del héroe de la novela, el Dr. Ryu. Se podría decir que es una versión del propio Camus. Cuando empieza la novela, reina un aire de espeluznante normalidad. Orán es una ciudad común, escribe Camus, nada más que una prefectura francesa en la costa de Argelia. Los habitantes llevan vidas ocupadas centradas en el dinero y están completamente desnaturalizadas. Apenas se dan cuenta de que están vivos. Entonces, con el ritmo de un thriller, comienza el horror. El Dr. Ryu se encuentra con una rata muerta, luego con otra y otra. Pronto, la ciudad está invadida por las misteriosas muertes de miles de ratas que salieron a trompicones de sus escondites aturdidos, dejaron salir una gota de sangre de sus narices y expiraron. Los habitantes acusan a las autoridades de no actuar lo suficientemente rápido. Las ratas se retiran y la ciudad da un suspiro de alivio. Pero el Dr. Ryu sospecha que este no es el final. Ha leído lo suficiente sobre la estructura de plagas y transmisiones de animales a humanos como para saber que algo está en marcha. Pronto, una epidemia se apodera de Orán. La enfermedad se transmite de ciudadano a ciudadano, esparciendo pánico y horror en cada calle. Un dato de vital importancia. Para escribir el libro, Camus se sumergió a sí mismo en la historia de las plagas. Leyó libros sobre la peste negra, que mató a 50 millones de personas en Europa en el siglo XIV, la plaga italiana de 1629, que mató a 280.000 personas a través de las llanuras de Lombardía, y el Véneto, la gran plaga de Londres de 1665, así como las plagas que asolaron las ciudades de la costa este de China durante el siglo XVII y los siglos XIX. Incluso en marzo de 1942, Camus le dijo al escritor André Malraux que quería entender lo que significaba la peste para la humanidad. Dicho así puede sonar extraño, agregó, pero este tema me parece muy natural. Ahora, Camus no estaba escribiendo sobre una plaga en particular, ni tampoco de esto de manera limitada, como se sugiere que lo ha hecho a veces, una historia metafórica sobre la reciente ocupación nazi de Francia. No. Camus se sintió atraído por su tema porque en su filosofía, todos, sin que lo sepamos, ya estamos viviendo una plaga. Eso es, una enfermedad generalizada, silenciosa e invisible que puede matar a cualquiera de nosotros en cualquier momento y destruir las vidas que en algún momento asumimos eran sólidas. Los incidentes históricos reales que llamamos plagas son meras concentraciones de una precondición universal. Son casos dramáticos de una regla perpetua, que somos vulnerables a ser aleatoriamente exterminados por un bacilo, un accidente o las acciones de nuestros propios semejantes. Nuestra exposición a la peste está en el centro de la visión de Camus, que nuestras vidas están fundamentalmente al borde de lo que él llamó lo absurdo. El reconocimiento adecuado de este absurdo no debería llevarnos a la desesperación pura y simple. Eso debería, correctamente entendido, ser el comienzo de una perspectiva tragicómica redentora. Como la gente de Orán, antes de la plaga, suponemos que se nos ha concedido la inmortalidad, y con esa ingenuidad vienen comportamientos que Camus aborrecía. Una dureza de corazón, una obsesión con el estatus, un rechazo de alegría y gratitud, y una tendencia a moralizar y a juzgar. Porque claro, la gente de Orán asocia peste con algo atrasado que pertenece a otra época. Ellos son personas modernas con teléfonos, tranvías, aviones y periódicos.
Seguramente no van a morir como los desgraciados del siglo XVI en Londres o en el siglo XVII en Cantón. Es imposible que sea la peste. Todos saben que ha desaparecido, dice un personaje. Sí, todos lo sabían, agrega Camus sarcásticamente, excepto los muertos. Para Camus, cuando se trata de morir, no hay progreso en la historia, no hay escapatoria de nuestra fragilidad. Estar vivo siempre fue y seguirá siendo una emergencia. Como se podría decir, es realmente una condición subyacente ineludible. Plaga o no plaga, siempre hay, por sí decirlo, la plaga. Si lo que queremos decir con esto es una susceptibilidad a una repentina muerte, un evento que puede dejar nuestras vidas instantáneamente sin sentido alguno. Y aún así, los ciudadanos niegan su destino, incluso cuando una cuarta parte de la ciudad está muriendo. Siguen imaginando razones por las cuales el problema nunca les sucederá. No sé a quiénes se parecen en realidad. El libro, si bien es cierto, no intenta asustarnos porque el pánico sugiere una respuesta a una situación de peligro, pero a corto plazo, en la que eventualmente podemos encontrar seguridad. Pero nunca puede haber seguridad, y es por eso que para Camus necesitamos amar a nuestros condenados humanos y trabajar sin esperanza ni desesperación por la mejora del sufrimiento. La vida es un hospicio, nunca un hospital. Camus escribe: la peste es tan común que ha habido tantas plagas en el mundo como guerras. Sin embargo, las plagas y las guerras siempre encuentran a las personas igualmente sin preparación. Porque cuando estalla la guerra, la gente dice: no durará, es demasiado estúpido. Y la guerra ciertamente es demasiado estúpida, pero eso no impide que dure. Ahora, los ciudadanos de Orán eran como el resto del mundo, eran humanistas. No creían en la peste. Una peste no tiene dimensiones humanas. Entonces la gente se dice a sí misma que es irreal, que es un mal sueño que terminará. La gente del pueblo no era más culpable que nadie. Simplemente olvidaron ser modestos y pensaron que todo era posible para ellos, lo que implicaba que la peste era imposible. Continuaron con los negocios, haciendo arreglos para viajar y manteniendo opiniones. ¿Por qué debería haber pensado en la plaga que niega el futuro, niega los viajes y el debate? Se consideraban a sí mismos libres, y nadie será libre mientras haya peste, pestilencia y hambruna. En el apogeo de la plaga, cuando 500 personas mueren por semana, uno de los enemigos particulares de Camus en la novela entra en escena, un sacerdote católico llamado Panelux. Él da un sermón a la ciudad en la catedral de la plaza principal y busca explicar la plaga, como ya saben, como un castigo de Dios por la depravación. Siempre la Iglesia Católica aportando para estas situaciones. Pero el héroe de Camus, el Dr. Rieux, detesta este enfoque. La plaga no es un castigo por algo merecido. Eso sería imaginar que el universo era algo moral o tenía algún tipo de diseño, pero el Dr. Rieux ve morir a un niño inocente en su hospital y sabe mejor que el sufrimiento se distribuye completamente al azar. No tiene sentido, no es una fuerza ética, es simplemente absurdo. Y eso es lo más amable que se puede decir al respecto. El doctor trabaja incansablemente contra la muerte, trata de disminuir el sufrimiento de quienes lo rodean, pero él no es un santo. En una de las líneas más centrales del libro, Camus escribe: todo esto no se trata de heroísmo, se trata de la decencia. Puede parecer una idea ridícula, pero la única forma de combatir la plaga es con decencia. Un personaje le pregunta a Rieux: ¿qué decencia? La respuesta del Dr. Rieux es tan cortante como elocuente. En general, no puedo decirlo, pero en mi caso sé que consiste en hacer mi trabajo. A pesar del horror, Camus, quien en un ensayo anterior había comparado a la humanidad con el miserable personaje de Sísifo, pero luego Camus nos pidió que imagináramos feliz a Sísifo, mantiene un sentido característicamente agudo de lo que hace que la vida valga la pena. Su Dr. Rieux aprecia el baile, el amor y la naturaleza. Es muy sensible al olor de las flores, a los colores de un atardecer, y como Camus adoraba nadar en el mar, escabulléndose después de una noche larga en las salas del hospital para entregarse a la tranquilizadora inmensidad de las olas. Finalmente, después de más de un año, la plaga se desvanece. La gente del pueblo celebra y aparentemente es el fin del sufrimiento. La normalidad puede volver, pero no es así como lo ve Camus. El Dr. Rieux puede haber ayudado a derrotar este brote en particular de la plaga, pero él sabe que siempre habrá otros. Rieux sabía que esta crónica no podía ser una historia de victoria definitiva. Podría solo ser el registro de lo que había que hacer y lo que sin duda tendría que hacerse de nuevo contra este terror. Pero
Mientras escuchaba los gritos de alegría que se elevaban sobre la ciudad, Rue recordó que esta alegría siempre estaría amenazada. Sabía que esta feliz multitud no era consciente de algo que uno lee en los libros, y es que el bacilo de la peste nunca muere o desaparece por completo, que permanece inactivo durante decenas de años y que espera pacientemente en dormitorios, en bodegas, en baúles, en pañuelos y en papeles viejos incluso, y que llegará el día en que la plaga despertará una vez más a sus ratas y las enviará a morir en una nueva y contenta ciudad. Camus nos habla en nuestros tiempos no porque fuera un vidente mágico que podía intimar lo que los mejores científicos no pudieron, sino porque midió correctamente la naturaleza humana y sabía sobre una vulnerabilidad fundamental y absurda en nosotros que generalmente no podemos soportar recordar. En palabras de uno de sus personajes, Camus sabía, como nosotros no sabemos, que todos tienen dentro de sí esta plaga, porque nadie en el mundo, nadie puede ser inmune.